Esto es un hongo que se ha utilizado en los primeros inicios de la humanidad, que el presidente de los Estados Unidos en ese momento, el presidente Nixon, prohíbe esta sustancia. Yo creo que desde muy temprana edad siempre sentí como que yo era una niña diferente, en algún punto como la niña rara. Yo soy muy espiritual y creo que tenemos seres de luz que nos protegen, nos cuidan. ¿Cuál tú dirías que es las personas o los pacientes claves o indicados para poder consumir? Personas que están en estados de cáncer, personas con depresión, personas con trastornos de depresión postraumática. Muchísimas gracias por estar aquí, Sonia. Me gustaría que te presentes tú misma. ¿Por qué las personas deberían de ver este episodio de hoy? ¿Qué van a sacar de esto? No desde un ámbito muy profesional, porque este tema de lo que vamos a hablar no me compete como profesional. No soy terapeuta, ni psicóloga, ni psiquiatra. Pero desde la experiencia ya voy a entrar a presentarme como investigadora y demás, me ha llevado a querer conocer un poquito más de lo que vamos a hablar hoy. Me encanta. Entonces, para empezar, bueno, yo soy médica, soy colombiana. Me gradué en Colombia y me vine hace 7 años a los Estados Unidos a hacer mi maestría en salud pública en la Universidad Johns Hopkins, y me he dedicado por más de 10 años a hacer investigación en vacunas contra la malaria y también a hacer investigación en otros tipos de enfermedades infecciosas como lo son el Zika en su momento, el COVID cuando tuvimos pandemia. Entonces, digamos que mi enfoque profesional durante los últimos 10 años ha sido más por ese lado. Tenemos una empresa, un centro de investigación con mis padres, que también son investigadores, muy reconocido a nivel mundial. Y tenemos este centro en Colombia y en este momento pues tenemos muchos estudios, digamos, a la vanguardia en los temas de vacunas contra la malaria. ¿Qué? Porque los mosquitos crecen y ponen sus huevos en zonas donde hay agua. Entonces, básicamente en los estancos, en recipientes que estén en la casa, que de pronto tengan agua estancada, cualquier sitio donde haya un reservorio de agua es ideal para que el mosquito hembra ponga sus huevos y allí se reproduzca. Uh-huh. Como, no sé, Colombia, Brasil, Tailandia, es Perú. Muy importante, en Perú, uh-huh. Exactamente, es muy importante, bueno, yo si estoy yéndome a una zona rural, entonces tratar de saber que no estoy teniendo ese tipo de riesgo de tener un reservorio de agua. Uh-huh. En las comunidades particularmente endémicas, personas que viven en estos países endémicos para este tipo de enfermedades, ya es algo que lo tienen mucho más, digamos, concientizado. Entonces las personas hacen campañas. Hablemos de hongos. Sí. Y así es como lo dirías yo, los mushrooms para sanar traumas. Cuéntame tu experiencia con eso y el nombre indicado. Bueno, se llama psilocibina, la sustancia que produce un hongo que se llama el Psilocybin cubensis. Hay más de 300 especies de hongos de estas, digamos, de los Psilocybin cubensis, uh-huh. de los psilocybin, que pueden producir esta sustancia que es la psilocibina. La psilocibina es una sustancia que al ser ingerida en hongo o ya después como molécula sintetizada, entra en conexión con receptores en el cerebro que se llaman los receptores de serotoninérgicos. Uh-huh. Cuando se hacen la unión a este tipo de receptores, generan, digamos, una serie de eventos a nivel cerebral y de sensaciones en el cuerpo que hoy en día se están utilizando para hacer manejo en terapia para diferentes tipos de cosas. Entonces, para la depresión, para abusos de algunas sustancias como lo son el cigarrillo, el alcohol, para estrés postraumático. Entonces, para diferentes, digamos, por decirlo así, enfermedades o condiciones mentales. Cuando una persona está en una terapia con psilocibina, va a tener una serie, digamos, de eventos que lo llevan a tratar algún tema en particular que quieras trabajar. Antes que me hables de eso, yo quiero saber tu experiencia. ¿Qué te llevó a tomarla? Bueno, fue muy interesante porque aunque yo soy investigadora
y siempre me he metido mucho en la parte científica y de probar en un laboratorio y todo esto, también tengo un lado muy espiritual y tengo un lado muy, ¿cómo decirlo así? Muy conectado como como con una divinidad, si me lo hago entender, como no solamente lo que está aquí en este plano, sino como poder conectarme con algún tema más superior, que yo no, de pronto no se ve, no está acá, pero con algo, digamos, que está allí. Y así trabajo muchos temas, digamos, a nivel personal, por ese lado. ¿Cómo llegué a él? Básicamente mi hermano tuvo la primera experiencia, de la manera como él me habló, de la manera tan amorosa como él describió su experiencia. Para mí fue como se me abrió completamente esa puerta, decir, wow, increíble que aunque en el pasado he estado haciendo, digamos, diferentes terapias, que me conecten con esa. ¿Cómo qué tipo de terapias hacías? Bueno, de diferente índole. Tengo personas que, digamos, saben mucho hacer terapia de respuesta espiritual, registros akáshicos o más ¿Qué es temas. eso? Ese es otro, ese es otro de los grandes temas. Son maneras de hacer tú preguntas de tu vida. A ti misma. A ti misma. Hay personas que están entrenadas para hacer este tipo de terapias espirituales y haces preguntas de cosas que de pronto tú no tengas muy resueltas, a nivel familiar, a nivel personal, con tus parejas, lo que sea, la pregunta que puedas tener. ¿Por qué hacías esto? Bueno, pues porque siento que tenía mucha indagación de, no sé, quién era yo, algunos miedos, algunas dudas que tenía acerca de algunas decisiones o caminos a tomar. Y además, no solamente eso, sino más sensaciones que yo tenía algunas veces de dolor, particularmente. ¿Dolor físico o dolor emocional? Dolor emocional, que yo decía como de pronto siento... No sé, siento que este tipo de cosas me entristecen. Yo soy muy sensible ante el dolor humano. Y yo creo que ¿Dolor qué, perdón? Humano. Y yo creo que por eso escogí la carrera que escogí, ser médica. Luego me desvié, o no desvié, o sea, ha sido, digamos, un complemento muy grande en mi vida, que es hacer investigación de muy alta calidad y todo lo que tengo de conocimiento acerca de enfermedades infecciosas. Pero el dolor humano en cuanto a que me conectar muy fácilmente con alguna persona y no necesariamente es una persona que está herida, que tiene un proceso agudo de dolor, sino a nivel más emocional, más de conexión con su ser, ¿sí? Entonces, me empecé a hacer preguntas de por qué yo era así, ¿sí? Porque yo tenía como esa parte de mí que venía muy familiar de ser muy científica y muy estructurada y muy cuadriculada, pero por el otro lado una parte mía muy interna es que yo tengo esa sensibilidad ante lo que las otras personas a mi alrededor sienten. Si alguien está triste, ¿tú sin conocer a la persona te sentías triste o era si alguien estoy pasando por esto y te contaba, era que tú sentías ese dolor? ¿Cómo esa conexión, qué sensibilidad, a qué te refieres? Yo creo que había una gran parte de sin palabras poder sentirlo. Wow. Yo creo que yo puedo fácilmente hablar con una persona, o sea, ver a una persona de entrada y en su expresión o en su mirada o en su manera de moverse o en el tono de la voz, ir leyendo un lenguaje de esa persona no está bien. Pero es un don. Pudiera ser, no lo sé. ¿Lo sientes aún todavía o eso era antes? No, todo el tiempo lo siento. ¿Qué sientes conmigo? No, mucho amor. ¿En serio? Amor. Sí, siento mucho amor. Oh. Siento mucho amor, obviamente. Cuando yo conecto, o sea, no es que te estoy diciendo que yo soy una medium aquí que puedo ver a través de, no, sino que yo siento que todos los seres humanos tenemos eso. Yo nunca lo he visto como un don. Yo lo he visto que como que todos lo tenemos y que tal vez no lo hemos despertado, tal vez no le hemos dado la oportunidad a salir de muchas distracciones que tenemos hoy en día en alrededor. Todos estamos mirando hacia el exterior y
hay una gran sabiduría interna en cada uno de nosotros y eso como que pienso que a través de todo este trabajo que he hecho a nivel personal se ha venido como moviendo y despertando y es lo que me hace como que cada vez sea más fuerte esa sensación con las personas. Me encanta, porque estás reflexionando de ti misma. A veces nosotros solo vivimos y estamos tan ocupadas, pero nunca paramos. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué ha generado esta persona este sentimiento? ¿Y te resolvieron tus dudas de que por qué te sentías así? Bueno, con cada una de las cosas que he hecho a través de mi vida, he encontrado como una ficha más del rompecabezas, de quién soy yo, a qué vine, por qué estas sensaciones, por qué esta conexión con las personas, qué me hace ser como tan abierta y como tan abierta a querer ayudar. O sea, yo tengo una necesidad muy fuerte por saber cómo hago para cubrir la necesidad de otra persona que tengo al frente, más desde el lado, obviamente, emocional. ¿Y nunca nadie se toma ventaja de eso? Sí. ¿Y cómo es? Sí, yo creo que siempre va a haber unas personas que vayan a querer... No siento que lo hacen, digamos, a propósito. Yo pienso que cuando tú eres como un canal, yo pienso, ¿no? A nivel energético, como un canal de dar, de tener como ese amor tan profundo sin necesidad de estar como forzando la cosa ni nada, sino que es como un canal abierto. Es normal que otras personas que estén necesitando eso quieran acercarse a ti, a eso. No siento, nunca lo he visto como que alguien lo esté haciendo particularmente malintencionado, aunque sí puede haber personas, pero yo tengo como una teoría en mi vida, es que todas las cosas que me han pasado en la vida, buenas, malas, personas que me he cruzado, que han sido malintencionadas o malintencionadas, que han querido aportar o restarme, es parte de este juego, es parte del por qué estoy acá, es parte de lo que yo necesito trascender en mi vida y para completar este aprendizaje de esta vida. Me encanta. ¿Y nunca has sentido ansiedad? Ataque pánico, ataque de ansiedad, porque la forma que estás describiéndolo, te cuestionas mucho, lo cual está perfecto, Creo que las personas que se cuestionan reconectan con ellos mismos más. A través de eso, ¿sentiste alguna vez miedo por ser así? No sentí miedo, más bien me sentí diferente. Yo creo que desde muy temprana edad siempre sentí como que yo era una niña diferente. Okay. En algún punto, como la niña rara. Y ya después con el tiempo fue como que me lo interioricé y lo he hablado con mi familia y después descubrí que mi familia también tiene mucho de esto, mi papá particularmente, mi hermano, mi mamá, o sea, empecé a conectar con esa parte de ellos que también va muy conectada a lo que yo sentía y que en su momento yo no lo compartí con nadie y yo era la que me sentía extraña y diferente, pero me di cuenta que también lo tenemos de alguna manera representado en cada uno de nosotros y por eso es que empecé, digamos, la conversación diciendo que yo siento, vuelvo y digo, desde mi lado científico no se puede probar, pero yo siento que cada uno de nosotros lo tenemos, cada ser humano tiene ese poder. Sí, a veces yo también me siento que soy rara, eso te entiendo 100%. Que ahora, no, regresando al momento que usaste esta... Sí. ¿De qué dirías? ¿Droga? ¿Medicina? No. Medicina. Ok, esta medicina, no mentira, sí. Porque es mushroom, pero no es un mushroom para drogarte, es un mushroom ¿para qué? Te quiero contar, sí, porque me parece muy interesante que los oyentes entiendan un poquito la diferencia. El tema de usar la palabra droga o medicina, obviamente está ahorita como muy controvertido. Mucha gente dice, no, esto es una droga y tal cosa, pero voy a hacer como una breve resumen, si te parece, antes de entrar a ese excelente punto. Esto es un hongo que se ha utilizado, de lo que yo he leído, en los primeros inicios de la humanidad, porque es un hongo que crece en la naturaleza, puede crecer en estiércol, de vaca, de animal, de cualquier animal, es un hongo que crece en la naturaleza. Se dice que en estudios de evolución humana, se dice que los antiguos, digamos, nuestros primeros humanos, por decirlo así,
cuando lo veían en el pasto, allí en la naturaleza, lo comían. Y lo que tenían, las experiencias que tenían con este hongo es lo que han hecho que este Homo sapiens haya tenido la oportunidad, haya tenido la apertura de comunicar. ¿Qué es Homo sapiens? Homo sapiens, digamos, de lo que hoy, del primate evolutivo que hoy en día somos un humano. Ok. ¿Mm? Y eso hizo que hoy en día nosotros como humanos tengamos este poder de comunicación y de interacción entre nosotros. Eso es una teoría de este hongo, empezando bien atrás. Luego, en México, las comunidades indígenas, y me imagino que en muchas otras partes de las regiones, pero en México particularmente, había una mujer curandera, chamana, llamada María Sabrina. Ella hacía distintos rituales para ayudar a las personas en sus enfermedades, en sus dolores con este hongo. Entonces ella consumía el hongo y ella decía que tenía una conexión con Dios o con la divinidad para poder ayudar a esta persona a su dolor. Un empresario, vicepresidente de JP Morgan en los años 50, micólogo, es decir, especialista en hongos, se va a Sudamérica a poder descubrir y a conocer y a educarse un poco más acerca de este mundo. Y se encuentra con esta persona, o se encuentra con esta comunidad de indígenas, y empieza a conocer sobre este hongo que tiene la sustancia psilocibina. Y tiene las experiencias. Y tiene tal grado de conocimiento y de expansión de su ser ante la primera experiencia y las demás con María Sabrina, y ella empieza a mostrarle todo lo que ella sabe y cómo maneja a los pacientes y participan en las sesiones juntos y todo, que él regresa a Estados Unidos y hace una publicación en la revista Life. Eso fue como en los años, también en los años 50, en 1957, y él publica todos los estudios con fotografías y todos los, digamos, los hallazgos que él tuvo de este viaje. Entonces, en esa época, pues la gente que tuvo conocimiento a través de estas publicaciones se empieza a interesar y empiezan a ir a México, a querer tener la experiencia. Y es en la época de los 50 cuando empieza toda esta onda hippie en California, y entonces toda la gente empieza como con esta onda de querer, de amor y paz y de no vamos a la guerra y todo eso, que el presidente de los Estados Unidos en ese momento, el presidente Nixon, prohíbe esta sustancia, porque muchos de los jóvenes que pues estaban dispuestos a ir a la guerra de Vietnam y demás, no quieren ir a la guerra. Porque parte de lo que el hongo te trae a ti es un sentimiento de amor muy grande y de unión con el todo. Entonces, él prohíbe la psilocibina y la categoriza como una droga. Y la prohíbe y prohíbe además las investigaciones. Antes que sigas, se están llevando a cabo. Antes que sigas, porque tengo que procesar lo que acabas de decir. Me estás diciendo que los hippies en ese entonces, 1950, cuando estaban amor y paz, todos estaban consumiendo esta sustancia. Mayoría, sí, había mucha gente que ya había tenido conocimiento de la psilocibina, pues porque esta persona, Gordon, fue el primero que publicó esto y la gente empezó a interesarse. Entonces mucha gente iba a Sudamérica a consumirlo. No sé si me imagino que mucha gente también ya lo traía acá o lo que sea, ya se podía consumir aquí mismo. Entonces lo empezaban a hacer un uso más a nivel recreativo del hongo. Right. Y fue lo que empezó a traer esa conciencia de amor y paz. Pero una pregunta. La marihuana también trae amor y paz, y no que la consumo, pero las personas que están tomando marihuana, que también es considerada una droga, ahora ya lo han legalizado en Maryland y otros lugares, te está dando el mismo sensación de amor y paz. ¿O estoy equivocada? No, sí. Ya te voy a explicar, ya vamos a ir a ese punto de qué es la experiencia como tal. La marihuana actúan en receptores muy diferentes. Entonces, esta en particular actúa en receptores de serotonina.
no endopaminérgicos. A nivel de cerebro, cuando se unen otro tipo de moléculas a los receptores dopaminérgicos, pueden generar adicción y necesitas de la sustancia para tener, digamos, una sensación prolongada de esto. Con la psilocibina está demostrado científicamente. Salió un artículo en una de las revistas más reconocidas a nivel científico, Nature Communication, ahorita en mayo, de que con el uso solamente de una sesión de psilocibina a nivel terapéutico ya hay cambios a nivel cerebral muy positivos. Entonces se prohibió y como se prohibió completamente en Estados Unidos también, muchos países del mundo pues también aplicaron la misma ley, entonces quedó como una droga y prohibida. Sin embargo, alrededor de los años del 2000, universidades como la Universidad Johns Hopkins, universidades en Harvard, la Universidad Yale, el Imperial College of London, empezaron a hacer algunos estudios nuevamente a retomar esa investigación que se había hecho en ese momento, en ese tiempo, y empezaron a hacer estudios muy pequeños, pues obviamente teniendo los permisos en Estados Unidos del FDA respectivamente para hacer estudios de muy pequeña escala, y se empezaron a ver muchas, digamos, empezó a haber un avance muy rápido otra vez en este ámbito, y más que todo en pacientes con depresión. Entonces, personas que vienen transitando un tema que tienen que utilizar antidepresivos, que no pueden manejar fácilmente, empezaron a unirlos a este tipo de estudios y empezaron a tener resultados muy sorprendentes. En una sesión o dos o muy pocas sesiones, las personas empezaban a decir o comentaban después de su experiencia con psilocibina que era como si hubieran tenido más de 60 sesiones en psicoterapia. Wow. Entonces ahí cada vez se fue indagando mucho más de cuáles eran los beneficios y las propiedades que podía tener el uso de psilocibina, particularmente en este grupo de poblaciones. Ok, excelente. Cuéntame tu experiencia. Bueno, la experiencia fue súper bonita. Yo te puedo decir que nunca había tenido una experiencia más poderosa y más significativa en mi vida. Como te decía, he hecho otras cosas anteriormente, pero esta fue como en unas horas tener el recorrido y como el abarcar todo eso que ya venía trabajando durante muchos años en una sesión. Wow. Cuando dices sección, porque también lo dijiste cuando estaban probando todos estos, ¿te refieres a una que se sientan y ¿cómo consumes esta? ¿Es una pastilla? ¿Lo fumas? ¿Lo tomas? ¿Cómo es esta medicina? Particularmente yo lo hice con unas personas que ya tienen, digamos, un programa con terapeutas. Entonces yo hice un trabajo previo con un terapeuta y ellas, las personas que tienen esta plataforma para hacer terapia de psilocibina terapéuticamente, dan la cantidad exacta que puedas necesitar de una macrodosis y lo dan seco el hongo y viene como una bolsita de té. Entonces tú como un té, lo pones en agua. Solo tomas. Ajá. Y te tomas el agua. Ahora, ¿eso es una sección? Eso es una sesión. Entonces, así inicias la sesión. Ok. Entonces, cabe aclarar que yo tuve unas sesiones previas con esta persona, con un terapeuta, para sensibilizar o para hablar de los temas particularmente que yo quería ver en mi sesión de psilocibina. Entonces, por ejemplo, yo le decía a ella, yo quiero tratar temas a nivel familiar. Quiero entender qué es lo que tengo que ver a través de mi núcleo familiar. Como yo qué aporto a mi núcleo familiar. ¿Quién es Sonia en este núcleo familiar y en esta familia y a qué vine? Como integrante familiar. Uh-huh.
Por otro lado, yo tengo un tema que he venido manejando a nivel clínico de una enfermedad autoinmune que es colitis ulcerativa y he venido tratando de manejarlo durante mucho tiempo y me ha sido muy difícil controlarlo. ¿Qué es esa enfermedad? Es una enfermedad que justamente ahorita está muy presente en los Estados Unidos y se está dando a personas mucho más jóvenes, que es una inflamación del colon. El cuerpo no reconoce como si hubiera algo extraño en tu colon y empieza a atacarlo a nivel inmunológico, entonces empieza a haber inflamación del colon y la inflamación puede ser tan alta o un grado tan alto que puedes empezar a sangrar. Entonces se llama colitis ulcerativa porque es una inflamación del colon, una colitis que puede generar sangrado, úlceras. Entonces también parte de mi sesión era entender por qué estoy enferma, por qué tengo esta enfermedad hoy. Como te decía al principio, yo pienso que todo lo bueno y lo malo llega a mi vida por un propósito. Entonces, quería entender esto. Ok, listo, acepto que tengo esta condición, que estoy tratando de luchar para poder curarme esto. ¿Por qué lo tengo? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Sí? ¿Y por qué estoy en esto? Entonces, era el propósito de la enfermedad, el propósito familiar y el propósito de vida a nivel profesional. ¿Cómo el propósito de vida a nivel profesional? Mi propósito a que vine con mis dones y talentos. Ya, okay. Básicamente eso. Entonces, te preparas con esta terapeuta en estos temas, los reconoces muy bien y luego te preparas un día, tienes que tener una disponibilidad alrededor de 4 a 6 horas porque dependiendo de la cantidad que vayas a consumir en una sesión, tu estado, en el estado de alucinación en el que vayas a estar puede durar alrededor de ese momento. Entonces tienes que estar en un lugar tranquilo, acompañada de alguien durante todo el proceso. Tomas tu agüita, el honguito, y te cubre los ojos. En lo preferible usar una música muy suave, puede ser música de las que usa la gente para meditar, para hacer yoga, de alta frecuencia. Eso ayuda mucho a conectar lo que va a empezar a suceder cuando ya empiece a hacer efecto. El efecto a mí me arrancó casi 30 minutos después de haber tomado el té. Y mientras tanto estás ahí como meditando. Estás acostada, lo mejor es acostarte en un sofá, en una cama, una persona al lado tuyo, que es el terapeuta o un familiar, porque aunque no sea considerado que sea una droga, vuelvo al punto, no es una droga o una medicina que pueda generar algo, es importante que, digamos, si por alguna razón tú tengas un bad trip, mal viaje que puede pasar, no vayas a salir, que estás en el efecto. Entonces es como protegerte. ¿No? Pero no es que te puedes morir de eso. No. Ni genera adicción. ¿Ni qué? No genera adicción. Entonces entré y fue la experiencia más emocionante del mundo. La primera parte que yo sentí fue como mi mismo cuerpo empezaba a vibrar. Y veía cosas hermosas. ¿Eso no te dio miedo si estás como temblando? No. La sensación que tú tienes allí es de mucho amor. Es como si te estuvieran cuidando en lo que tú creas. En mi caso, yo soy muy espiritual y creo que tenemos seres de luz que nos protegen, nos cuidan. Y para mí eran mis seres de luz cuidándome y protegiéndome. Y sentía por todos lados el cuerpo, cómo se limpiaba y me limpiaban y era como muy enfocado a la limpieza del colon y de esa enfermedad. Entonces fue muy bonito pasar por esa sensación de sanación y de tranquilidad y como decirme todo va a estar bien. Libera ese miedo y angustia de la muerte, de la enfermedad, de todo esto porque estás contenida. Y de ahí pasé a un momento a conectar con mi familia. Y era una cosa impresionante. Conecté con mi mamá de una manera que yo, digamos, nunca me hubiera imaginado conectar así, sin ese tipo de sustancia. O sea, como que yo la veía a ella. Porque estabas contigo, ¿verdad? No. Era un psicólogo. Yo estaba con la terapeuta, dormida, no dormida, con careta, ¿te la con imaginabas? música. Yo estaba así, acostada, pero en medio de la sesión tú estás viendo cosas, ves muchas imágenes lindísimas. Haz de cuenta, la película de Avatar, tal cual.
Wow. Yo pienso que esas películas salieron de que las personas consumieron psilocibina y sacaron lo que vieron allí, porque es así, esos colores tan vívidos, formas, precioso. En medio de todo ese espectáculo que es como estar en un Disney de colores y esto, y emociones al mismo tiempo, conecto con mi mamá. Y creo que es parte de lo que yo quería trabajar en esa sesión, conecto con mi mamá. La tomo de la mano en la, digamos, en la película, por decir en la que estaba, y empiezo a sentir todo. Empiezo a sentir su amor tan infinito, empiezo a sentir sus miedos. Me veo yo como un feto, me veo yo en su estómago. O sea, describirlo a veces se vuelve un poquito difícil porque uno dice, pero ¿de qué está hablando? Sí, pero son sensaciones. Son como fotos, como. Fotos, sí. Estar allí y empezar a sentir todo el amor tan infinito y al mismo tiempo todo el miedo, y sentí como ese miedo de pronto que ella tuvo en el momento en que ella estaba en embarazo, de pronto por la circunstancia que fuera, ella tuvo miedos y sentía sus miedos muy vívidos, sentía su dolor, sentía su inseguridad. Y así fue pasando por familiar, fue muy increíble porque no solamente pasé por mi núcleo familiar de papá, hermano y mamá, sino que también conecté con un tío, con personas en la familia que han tenido ciertas dificultades. Este tío, por ejemplo, tiene algunos temas de depresión y demás. Cuando conectaba, o sea, yo lo agarraba del brazo y lo abrazaba y sentía todo su dolor. Y yo lloré mucho en la sesión. Pero al mismo tiempo esas lloradas me hicieron liberar muchísimo dolor y sentí que liberé dolor no solamente mío, sino de mi familia entera, de mi historia entera, de mis antepasados. Entendí muchas cosas, entendí por qué mi abuela fue de tal manera, fue fuerte, fue una mujer exigente, dura, porque yo tenía mucho de su carácter y de su forma de ser fuerte y digamos, entonces hay un entendimiento que es muy difícil de poder entenderlo en una terapia, en una sesión de terapia así de esta manera. Y lo mismo con el propósito de vida también fue muy bonito. ¿Cómo viste tu propósito de vida? Fue muy chévere porque fue como si me hubieran mostrado una vida en la cual necesitaba pasar, que me imagino que fue toda esta de lo que sé, ciencia, investigación y demás, para adquirir ciertas herramientas, pero que al haber adquirido ya las herramientas y ya tenerlas conmigo, eso demás que había alrededor, por ejemplo, las personas que conocí, con las que trabajas, se diluían para entrar a un mundo más alineado a mi ser, que es el conectar con ese amor que yo vengo cargando y queriendo, digamos, darlo de una manera más, por decirlo así, como que conecte mi propósito de vida con ese amor que yo cargo. No sé si me hago entender. Sí, sí entiendo. Entonces allí mismo en la sesión de psilocibina me llegó como esa apertura a través de los hongos y a través del conocimiento científico que tú tienes, vas a poder hacer esa misión o esa labor que digamos sientes a nivel álmico profundo. ¿Y esa fue la única vez que lo hiciste? Sí. Wow, y solo tomó una vez que lo hagas para que puedas sanar. ¿Fue algo que sanaste? Por ejemplo, mencionas que querías ver tu propósito de vida, querías reconectar con tu mamá y tu familia. ¿Ahora te sientes conectadas con ellos? Sí. Yo te digo que mi sesión cambió muchas cosas de mí, muchos patrones. Me hizo entender cosas que cuando tú ya entiendes y tienes conocimiento de ciertas cosas de tu vida, ya tu vida no se vuelve a ser la misma. ¿Y qué está pasando en tu cerebro? Cuando estás consumiendo, ¿cómo se dice? Neurológicamente. Neurológicamente. Entonces, neurológicamente abre la apertura, digamos, a nivel cerebral para que tú conectes con... Voy a ponerlo en estas palabras. El ser humano tiene una tendencia a rumiar quiere decir a repetir
todo el tiempo pensamientos y muchas veces autosabotearse y todo esto. La psilocibina, cuando hace conexión con estos receptores en el cerebro, es como si borrara, quitara esa conexión que hay de rumiar pensamientos. Entonces te conecta con una cosa, o sea, es como si te quitara el ruido que hay alrededor, mental. Y cuando te quita alrededor, ¿con qué estás? Contigo. Estás conectado con esto, con el corazón, con tu alma, con tu ser. Y es lo que te lleva, como pienso yo, a quitar esas distracciones externas y a entender muchas más cosas. Sientes una unidad muy grande, un amor muy grande con todos los humanos, con todo lo que te rodea, con todas las experiencias buenas y malas. Te genera un sentimiento de no hay de qué preocuparme. No hay de qué angustiarme. Es algo que tú piensas que es, por ejemplo, qué lindo sentirse así todos los días. No hay de qué preocuparme, no hay nada que angustiarme. ¿Tú piensas que eso solamente debería ser usado si es que tienes depresión, si es que tienes, o yo puedo decir, ay, estoy preocupada, voy a tomarme un tecito de hongo? Yo pienso que hay que utilizar de una manera muy responsable y en lo mejor posible con un terapeuta. Si estás haciendo, digamos, una terapia, como yo voy a donde mi terapeuta una vez al mes, una vez cada 2 semanas, lo que sea, lo puedes manejar así. Y la psilocibina lo que te va a ayudar es a abrir otros canales de entendimiento donde en algún punto no vas a necesitar más de psilocibina. ¿Sí? Eso es como, digamos, la parte más importante que yo te diría, porque ahí está el otro mundo donde la gente lo utiliza de manera recreativa, pero está siendo utilizado sin un propósito. Es muy importante tenerle un propósito a la toma, porque es un proceso de sanación que hay que aprovecharlo en esa. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre esto y porque he escuchado que personas van a Bolivia o incluso a Perú para consumir, creo que se llama huáscara? Ayahuasca. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre este hongo y la huáscara? La ayahuasca te trae, es más potente. Es también una medicina, digamos, ancestral, por decirlo así, como la psilocibina, pero es mucho más fuerte a nivel del cuerpo. Entonces, lo que yo entiendo y nunca he tenido la experiencia con esta sustancia es que las personas pueden llegar a tener ese entendimiento y esa conexión también que pueden tener con la psilocibina, pero es más fuerte. O sea, las personas necesitan muchas veces vomitar, hacen del cuerpo, entran en estados de euforia muy fuertes. Para mí la psilocibina es un proceso más contenido, más tranquilo, más suave, pero que te trae mucha información de una manera mucho más rápidamente, digamos, que lo que tú puedas durar haciendo terapia y no quiero desmeritar las terapias para nada. Hace parte se complementan la una a la otra. Ok, y ahora para terminar, porque ya el producto me está mirando medio raro, ¿cuál tú dirías que es las personas o los pacientes claves o indicados para poder consumir esta medicina? Bueno, clínicamente están descritos ahorita en los grupos más usados a nivel clínicamente en investigación, te lo cuento así, es personas que están en estados de cáncer y que necesitan procesar su proceso, o personas que están en estados terminales de cáncer y necesitan entender el por qué y poder estar tranquilos con la muerte. ¿Sí? Personas con depresión, personas con trastornos de depresión postraumática. Entonces, hoy en día, y voy a hacer un paréntesis aquí, hace unas semanas el presidente Trump firmó una orden ejecutiva para que se aceleren las investigaciones con psilocibinas en pacientes con enfermedades mentales como estrés postraumático, depresión y demás y abusos, porque los científicos le mostraron la evidencia de cómo los veteranos de guerra que han estado en estos estudios se han beneficiado tanto del uso de la psilocibina a nivel terapéutico. Entonces, en todos estos casos es altamente beneficioso. Ahora, hay personas que si vienen utilizando de larga data antidepresivos, no
no pueden hacer algún tipo de interacción con los medicamentos antidepresivos, entonces está contraindicado. Personas con esquizofrenia, personas con algunos tipos de medicamentos, obviamente sí tienen antihipertensivos y todo eso, porque puede haber, como es un fármaco, por decirlo así, que está en tu cuerpo, puede tener alguna interacción con esta sustancia. Entonces, es por esta razón que es muy importante ser muy responsables y en el momento en que vayas a tener una sesión de esta, sea con una persona terapeuta que ya tenga experiencia del manejo de terapias con la psilocibina, y no hacerlo, digamos, de manera muy individual o recreacional, porque tú no estás manejando muchos factores que pueden salirse de tus manos. Y hacerlo con propósito. Exactamente. Me encanta, Sonia. Sabes, hay tanta información allá afuera que uno ni siquiera sabe que existe. Entonces me encanta que hayas compartido esto, no solo tu experiencia, pero los beneficios, los pros, las personas que beneficiarían de esto. No sé si tienes algún consejo para alguna persona si está dudosa o no, diciendo, bueno, yo me siento, no sé, tiene una enfermedad, y se sienten muy alteradas o asustadas, ya sea cáncer, ya sea algo más leve o depresión, pero no saben si esta medicina lo hacen, no lo hacen. ¿Qué es un consejo que le podrías dar si están en el centro de eso? Yo pienso que, como cualquier terapia, es importante consultar con las personas indicadas, los especialistas. Hay muchas fundaciones en muchos centros, universidades, te repito, como la Universidad Johns Hopkins, ellos tienen un programa para esto, un programa de salud mental. Hay muchas otras instituciones aquí en Maryland también, en todas las zonas del país. Particularmente, creo que hay que coger provecho que en Estados Unidos ya esto está, digamos, cogiendo un marco legal para estudios clínicos y terapia un poquito más fuerte que en otros países como los nuestros, que está un poquito más atrasados. Rezagados, exacto. Más conservadores. Exactamente. Ajá. Y ahí vamos a ir poco a poco. Entonces, a poder acudir a estos centros, a poder acudir a estos especialistas con el caso que tengan, y yo creo que allí es la mejor manera de hacerlo, la manera más responsable, porque van a seguir una historia clínica contigo, van a seguir un proceso de seguimiento. Entonces, yo pienso que eso es lo más importante, buscar cuáles son los centros que hagan terapia con psilocibina y acudir a ellos y exponer el caso. Ya, súper. Sonia, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir todo tu conocimiento con nosotros. Y gracias. ¿Perdón? Que muchísimas gracias por la oportunidad. Y para todos los que nos están escuchando, si te gustó este podcast o episodio, o sabes a alguien que puede beneficiar de este episodio, compártele y suscríbete. Muchas gracias por escuchar Amigas Sin Filtros. Amigas, muchísimas gracias por terminar de ver este episodio. Te lo agradezco de todo corazón por ser parte de esta comunidad. Te invito a que te suscribas aquí en mi canal de YouTube, que compartas este video con alguien que tú pienses que le puede gustar. Y pues suscribiéndote me da una gran ayuda, porque como va creciendo esta comunidad voy a poder seguir trayendo más invitados, incluso traerlos de otros países. Así que realmente hace una diferencia. Así que suscríbete.